Ya le decía que el Sistema Nacional Interconectado, que es donde están todas las centrales de generación, el SNI, SNI, ya no depende exclusivamente de una central o la compra de combustible para generación de centrales térmicas, sino ya tenemos mayores, aunque en la actualidad algunos han tenido problemas, pero eh, están trabajando en cierto porcentaje para tener energía continuamente, ¿no? Hubo un tiempo, hace algunos años, que, bueno, eh, teníamos tanta la necesidad de energía que le comprábamos a Colombia, ¿sí? Se le compraba energía a Colombia. Ya con la creación de las centrales hidroeléctricas aumentando, ya no se compra, sino se exporta energía. Se le estaba vendiendo una cantidad de kilovatios a Perú. Entonces, esa es una de las ventajas, ¿no? De tener un sistema completo. Entonces, este generador lo tenemos en los que son las centrales, ya sea el tipo, sea térmico, hidroeléctrico, solar, mareomotriz, eólico, etc. En este caso tenemos, ¿qué tipo de central? Miren la imagen. ¿Quién me dice qué tipo de central es? Térmica, ingeniero. Exacto, térmica. Que aprovecha la combustión de ciertos elementos, genera calor para producir vapor y este vapor mueve las turbinas y se forma la energía eléctrica, ¿no? Entonces aquí tengo una caldera, tengo algunos elementos para la combustión que permiten este proceso, ¿no? En este caso, el agua que es tratada vuelve a su ciclo, ¿no? Es, un, es una central de ciclo completo, ¿no? Todo el agua se aprovecha al máximo. Y de esta forma, ¿no? Va al transformador, así como el anterior, va a las líneas de transmisión hasta llegar ya a la parte de distribución. En este caso, eh, puede ser cualquier tipo de carga. Entonces, en todo vamos a tener máquinas eléctricas. Profesor, una pregunta. Dígame, Valencia. Estas termoeléctricas, por ejemplo, CELEC que tenemos aquí, ¿qué tan efectivas son en la generación eléctrica? O sea, su producción es balanceada. O sea, ¿qué tan efectiva es? Hasta lo que conocía, en la actualidad está trabajando al 100%. ¿No? Ahorita tenemos dos centrales. Tenemos la Termoesmeralda 1 y 2. La 2 es más pequeña que la 1. Pero no significa que la energía que se produce aquí se quede aquí. ¿No? Todas van al Sistema Nacional Interconectado y se distribuye a los demás sectores. Es una termoeléctrica, a diferencia de las demás, creo que comenzaron la construcción en el año 1970, si mal no me equivoco, más joven que las anteriores, pero se ha intentado aumentar la capacidad de los kilovatios, ¿no? Por eso le digo, es eficiente en el sentido que ayuda a todo el sistema nacional interconectado, ¿no? No solamente sirve para abastecer la ciudad o provincia Esmeralda, ¿no? Ingeniero, y esa no sale más caro, no es más cara ese tipo de Sí, sale energía. más caro, Y más contaminante. claro. El objetivo a largo plazo para cualquier tipo de país debería ser pasarle ese tipo de energía de generación a una energía más limpia. Por ejemplo, la hidroeléctrica también provoca de cierta forma daños, ¿no?
¿En qué sentido? Para hacer la construcción hay que mover muchas cosas, hay bosques, animales. Entonces, ya al momento de construcción, la termoeléctrica crea daño, pero a largo plazo es una energía más limpia, como la solar. La solar es más limpia, pero los lugares tienen que ser los adecuados para producción. Por eso, antes de hacer construcción, se hace un análisis de factibilidad, un estudio de factibilidad, viendo que ese lugar sea el adecuado para producir ese tipo de energía. Como ustedes saben, en Loja existe un plan de una central piloto de energía eólica, pero es porque justamente esa locación de Loja cumple todos los parámetros para producir energía eléctrica con ese tipo de sistema, pero solamente alimenta, creo, a esa población. Pero, por ejemplo, aquí en la ciudad de Esmeralda, tocaría ver en qué sectores, si fuese la energía eólica, qué sectores se puede ubicar, ¿no? Con aparatos de precisión, de medición, si fuera solar de la misma manera. Por ejemplo, en el caso de la energía solar, creo que es una de las más limpias, ¿no? Pero es una inversión a largo plazo. Un sistema de energía solar de generación, usted lo puede implementar en su vivienda, porque la potencia consumida o demandada es pequeña. Pero para alimentar a una ciudad, a una provincia, es más complejo, ¿no? O sea, por el momento vamos a tener las termoeléctricas, hasta esperemos que llegue a un punto que se pueda cambiar, ¿no? Y usted que es ingeniero y ha tratado todos los temas, ¿qué podría decirnos sobre la energía nuclear? ¿Se ha considerado en el país? En el país no. Ese tipo de energía, como ustedes saben, es demasiado delicada al trabajar. Creo que hace algunos años pasó una explosión en Japón. Disculpe, no alcancé a escuchar cuál energía dijo. Nuclear. Hace algunos años, no hace mucho tiempo, pasó un accidente, no me acuerdo qué locación de Japón, que esa energía es bastante contaminante, ¿no? Y a la larga, el sector donde se aplique estas centrales debe ser bastante apartado de la ciudad. Por ejemplo, aquí tenemos una central que está dentro de la ciudad, pero al momento de su construcción, todo lo que es la parte sur de la ciudad no era demasiado poblado, no era poblada. Ya con el pasar del tiempo y con la necesidad del hombre de conseguir o tener un lugar para vivir, se ha ido expandiendo. Yo siempre pongo el ejemplo de la parte de Tachina. Todas las ciudades que están construidas antes no existían. ¿Y por qué cree que se comenzó a construir en esa parte de ahí? ¿Quién me dice? A ver, hagamos un poco el análisis. ¿Dónde dijo? En Tachina, las ciudades que se encuentran en Tachina, balcones de Tachina, tienen un poco de nombre. Supongo de que por la contaminación, por alejarse de la contaminación de acá de No lo que tanto es la el área sur. contaminación, sino por el espacio físico para la construcción. No existe. Por ejemplo, la parte de lo que es... Por el sur bueno, ya dígame. Esmeralda ya por el sur, Esmeralda ya se va a unir con Atacama ya mismo. Exacto. Con el paso del tiempo nos estamos expandiendo hacia el sur, porque son los lugares físicamente que se podía construir. La parte, por ejemplo, del sector de Vuelta Larga, ¿no? Yo me acuerdo cuando era más joven, todo eso era campo. Ahora hay casas, creo que van a preparar una ciudadela por la parte de Vuelta Larga, y es justamente por el espacio físico para construir. La gente se va hacia la parte del sur o hacia las montañas, y aparece la invasión. Y así sucedió con las centrales, con refinería, con la termo.
eran lugares que hace 40 años parecían lejanos de la ciudad, pero todo lo que son los sectores aledaños se han ido poblando. Y todos esos sectores, de cierta forma, están contaminados, ¿no? El caso de la nuclear, debe ser lugares que pasen muchos años, o que sea, si existe una ley que no se construya cerca de esos lugares, porque son contaminantes, va a contaminar el ecosistema, y por ende va a contaminar a las personas que viven en el sector, ¿no? Entonces, siempre tratar de energías, de buscar energías limpias, ¿no? Pues aquí tenemos un sistema de aprovechamiento, ¿no? Aquí aprovecha el movimiento del motor, del eje, en este caso para subir una carga, ¿no? Como se observa en la imagen, tiene una fuente de alimentación, ¿sí? Ingresa energía eléctrica, permite el movimiento de la parte del eje para poder subir una carga determinada. Y así mismo tenemos acá, tenemos un sistema con varios motores que tiene la misma finalidad. No se olviden, siempre la energía o la potencia que se pretende aprovechar es el que está en la salida. Esta es la que me interesa. Porque es la que genera el movimiento. Y siempre va conectado a una determinada aplicación para ser aprovechada. Bueno, aquí tenemos diferentes industrias, sistemas contra incendios, máquinas, ventiladores. Entonces, las máquinas las encontramos en muchos lugares, no solamente en las partes industriales, sino también en las partes domiciliarias. Como antes hablamos de, bueno, sin importar la máquina, los taladros, como decían antes, se dieron cuenta cómo hacían las perforaciones en las paredes, no con una máquina manual. Entonces, para hacer esa perforación, el hombre iba a generar mayor esfuerzo y se iba a tomar más tiempo. Ya al momento de aparecer el taladro, el tiempo disminuyó y el esfuerzo también va a disminuir. Aquí tenemos también una central hidroeléctrica, bueno, eso ya lo indiqué antes, que aprovecha el movimiento cinético del agua para generar energía. Y también, bueno, la central térmica, con diferentes tipos de ciclo, que aprovecha la combustión del agua, que genera vapor para mover una turbina y crear a través del generador energía, ¿no? Que están los transformadores, varían dependiendo de la capacidad o características técnicas, ¿sí? Podemos tener distribución, vamos a tener transformadores para subestaciones, tenemos pequeños transformadores, que aquí no está, que son transformadores de intensidad, que nos permiten medir las intensidades en la salida de los tableros de control. Bueno, esto aquí lo veremos poco a poco. Y el primer tema que veremos en la siguiente clase son lo que es motores, ¿no? Ya enfocado a lo que es motores AC, funcionamientos, partes, simbología y un poco de cálculo, ¿no? Como indicaba anteriormente, ya al momento de tener o disponer una parte práctica, yo los convocaré presencialmente para que se acerquen al instituto y hacer una práctica. Creo que ahí hay un motor, un pequeño motorcito, que podemos utilizar para hacer práctica, para ver las partes y ver los tipos de conexionados de ese motor, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, profesor, algunita. Sáqueme una duda. Vamos por los transformadores. He averiguado que contienen un tipo de aceite. Claro. ¿Nos podría especificar por Ya, qué ese tipo de tienen aceite cumple dos funciones. Es aislante y también para el sistema de enfriamiento.
¿no? Sí, Ese sí, algo así. es un líquido especial, pero para transformadores, ¿no? Si ese líquido no existiera, el aislamiento fuera menor y la máquina, en este caso el transformador, se calentara fácilmente. Todo tipo de máquina tiene un sistema de enfriamiento. En el caso de los motores, ustedes ven que en la parte posterior tienen un pequeño sistema de ventilación. Es justamente porque al momento de funcionar el motor se comienza a calentar. Y al momento de calentar, comienza a calentar los conductores, la bobina, y daña el aislamiento. Entonces, si no existiera ese sistema de ventilación o de enfriamiento, la máquina se va a dañar. La vida de útil va a disminuir y la potencia que se obtenga en la salida, la útil, va a ser menor. Entonces, ese aceite que usted lo dice, que existen diferentes tipos de este tipo de aceite, aislamiento, enfriamiento, es muy importante en toda máquina, ¿no? También he visto que ya hay unos transformadores, pues he visto que ya negros están ya saliendo ese aceite. Está calentado. Claro, Y dentro de poco se fundirán y sin fallas. claro. Entonces, ese transformador se va a comenzar a calentar internamente y externamente por la cubierta. Se va a comenzar a calentar. Entonces, ese transformador ya va a necesitar mantenimiento. ¿Alguna pregunta más? Entonces, profesor, sobre los motores 220, eh, en cuestión de ahorro de gasto, ¿son aconsejables a, a los de 120, a los comunes, porque No, consumen menos? no tiene nada que ver eso, esa es la alimentación. Pero Yo, también, por ejemplo, ingeniero, dígame, también aplica también la ley de Ohm. Recuerden que recordemos que entre mayor voltaje, menor la amperaje. claro. Pero antes de eso, hay que tomar en cuenta la alimentación que yo poseo. Si yo en mi lugar tengo alimentación 110, no voy a buscar un motor de 220, o si tengo alimentación trifásica 480, no voy a buscar un motor de 110. Es primero dónde lo voy a aplicar, dónde lo voy a montar. Ah, sí, también tuve, hay unas configuraciones, por ejemplo, para hacer funcionar este tipo de motores con 120. Claro, Sí, con condensadores, así, algo así. claro. Por ejemplo, un motor trifásico se lo puede trabajar, Trifásicos. se le puede trabajar hacer funcionar bifásico con un condensador, que el condensador actúa como la tercera fase. Claro, nomás una configuración de pines, nomás. Siempre al momento de Claro, conectar, siempre guíense por la placa característica, que ahí se ven las condiciones iniciales que debe trabajar el motor, los voltajes nominales, intensidades nominales. Sí, porque, por ejemplo, en el caso de la lucha eléctrica, yo sé poner, vino a lucha eléctrica a 110 voltios, de 110 voltios y tiene un consumo de 5.500 vatios cada lucha. Entonces, si lo pongo así de 120, de 5.500 dividido para 120, se consume un promedio 45.8 amperios. Pero en cambio, si yo lo hago a 220, si le hago comprar al cliente una 220, para los mismos 5.500, ya el amperaje es menos. 5.500. Ya, Ya pero por eso apenas, le digo, ya, apenas usted puede hacer lo que usted indica, ¿no? Pero tengo que ver si me permite mi sistema eléctrico eh, conectar a ese tipo de fuente de alimentación, ¿no? Si yo poseo en este caso un sistema bifásico con un neutro, puedo aprovecharlo ya sea 110 o 220 voltios, ¿no? En el caso, por ejemplo, usted que trabaja con los aire acondicionados, muchas veces puedo aprovechar, ¿no? En el caso de los tomas, ¿no? Hay tomas que tienen para dos fases y tienen tomas para fases y neutros también, en los aire acondicionados. Entonces tengo que ver que mi alimentación cumple esas condiciones para poder conectar en este caso el toma.
Sí, porque muchas veces tienen instalaciones de aire acondicionado 220 y la casa ni siquiera tiene cometida 220, tiene la cometida antigua de 110. O sea, hay que volver, hay que hacer realmente a la empresa eléctrica para que le cambie la cometida, por ende el cambio de medidores. Claro, claro, entonces por eso hay que hacer análisis de todo, ¿no? Hay que hacer análisis de todo, no solamente para la cuestión de aire acondicionado, sino cualquier máquina que se llegue a instalar, ¿no? Bueno, entonces vamos a quedar hasta ahí. La siguiente clase va a haber motores, funcionamiento de motores y hablando un poco más del tema, ¿no? Y esta clase que culmine la voy a subir y cualquier cosa no se olviden o duda que tengan pueden escribirme al grupo de WhatsApp o internamente, ¿no? Si no hay más preguntas, pueden colocar presente su nombre en esta segunda hora y nos vemos el día de mañana. Entonces, ya pasa. Ya, ingeniero, pase bien. Ok, hasta el día de mañana.